Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis hermanos, que la paz del Señor pues sea con cada uno de ustedes y que el Señor sea aplicando el corazón lo que vamos a estudiar en esta oportunidad en su palabra. En este tiempo yo quisiera tener una serie de predicaciones sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás nos muestra contrastes y yo quisiera contrastar la vida de Jonás con la vida de Cristo, pero también hacer ciertas aplicaciones a la vida práctica de nosotros como hijos de Dios. Yo quisiera que usted viera conmigo algunos contrastes, como por ejemplo, en Jonás encontramos desobediencia, en Cristo una obediencia perfecta. En Jonás encontramos una falta de compasión, Cristo estaba lleno de compasión. Ver a Jonás es como ver el negativo de una foto. Tú ves el negativo y se ve de manera borrosa, de manera que tú quieres ver la foto revelada. En este caso, Cristo es la foto que va a ser revelada. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo: Levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su flor. Y temieron aquellos hombres a Jonás con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo primero que notamos en el pasaje es que Dios habla a Jonás y le encarga ir a una ciudad, a la ciudad de Nínive. Pero el primer punto que vamos a ver es que Jonás huye, el profeta huye de la presencia de Jehová. Dios habló con Jonás como habló con los otros profetas y lo va a encomendar a esta gran ciudad
llamada Nínive, pero que su maldad, dice el Señor, había subido hasta delante de él. Era una ciudad cuyo Dios no era el Dios verdadero. Sin embargo, la maldad había subido a la presencia misma de Dios. La razón por la cual Jonás huyó de la presencia de Dios y no quería ir a Nínive, nos las da en el mismo libro. En el capítulo 4, versículo 2, nos dice que Jonás, cuando estaba orando delante de Dios, le dice que él no quería ir, por eso se apresuró a ir a Tarsis, porque él sabía que Dios era un Dios clemente y piadoso, que era tardo para el enojo y grande en misericordia. De tal manera que Jonás, la religiosidad de Jonás, creía que Dios tenía solamente el perdón para ellos, para los judíos. Él no quería ir a Nínive porque conocía que Dios era un Dios de gracia y de gracia redentora. Y si hacemos el ejercicio de comparación de una vez, nosotros podemos ver en Jonás ese Jonás desobediente, pero en Cristo la obediencia encarnada. Vemos a Jonás que huye para no dar el mensaje de salvación. Pero vemos entonces en Cristo, un Cristo obediente, a pesar de la maldad de la humanidad, vino a dar un mensaje y predicarnos no solamente con palabras, sino con su vida para traernos salvación. Y en este punto quisiera aplicar esto de inmediatamente a la vida práctica nuestra. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos un pequeño Jonás dentro de nosotros. El Señor nos mandó en Mateo capítulo 28 y 19 en adelante, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Sin embargo, nosotros no creemos que todos merezcan el Evangelio, porque cuando caminamos frente a una persona, pues no le damos el Evangelio. Y cuando yo hago eso, estoy actuando como Jonás. Simplemente salvación para mí sin pensar en esa persona que no tiene a Cristo. Entonces, nosotros también tenemos un pequeño Jonás. Ahora, analicemos un poco esto de que Jonás huye de la presencia de Jehová. Él va a huir, va a tomar un barco y se va a ir a Tarsis, es decir, lo que hoy conocemos como España. Él cruza todo el Mediterráneo para ver si Dios no lo ve en aquel lugar donde va a ir, si se puede ocultar de la presencia de Dios. Pareciera que Jonás no leyó el Salmo 139, porque el Salmo 139 dice de esta manera, en sus versos del 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrada, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En este salmo vemos claramente que no hay lugar arriba, abajo o a los extremos que nos puedan ocultar de la presencia de Dios. Pero aquí estaba Jonás tratando de huir de la presencia de Jehová. Es algo loco pensar lo que estaba pensando Jonás hacer. Sin embargo, él se estaba tratando de esconder de él. Déjenme darle una noticia. Nadie se esconde de Dios. Sin embargo, tú y yo tratamos de ocultarnos de Dios. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo que no le agrada, que sabemos que moralmente no le agrada a Dios, lo tratamos de hacer en oculto. Pero déjeme decirle que Dios está viendo todo lo que hacemos, inclusive lo que hay en nuestro corazón, Él lo conoce. Ahora, Jonás en su desespero de huir de la presencia de Dios, él empieza una ruta de descender. Desciende, dice la Biblia, a Tarsis. Luego desciende a Jope. Luego, estando en la nave, dice que se fue a la parte interior de la nave, mostrándonos que sigue descendiendo incluso dentro de la nave. Pero no basta con eso, sino que Jonás al final dice que tuvo que me lanzaran al mar para que se aquietara la tempestad. Y dice que estuvo descendiendo a las profundidades del mar
pero también estuvo en la profundidad del vientre de una ballena. Déjenme decirles algo, mis hermanos, es que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas alejados de Dios, no va a pasar nada bueno. Lo que puede pasar es que simplemente empecemos a descender. Porque naturalmente es lo que nos acontece cuando nos separamos o nos alejamos de Dios. Empezamos en un descenso sin darnos cuenta hasta que nos encontramos en un lugar no deseado. Dios le dice, sube a Nínive y él desciende. Nínive está ubicada a unos 800 kilómetros al noroeste de Israel. Y él desciende a lo que se conoce hoy como España, al sur de España. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros subamos a su presencia. Pero cuando yo no quiero subir a la presencia de Dios, cuando yo no hago caso a sus mandatos, a lo que Él nos ha dicho en su palabra, entonces yo empiezo a hacer mi voluntad y naturalmente entonces empiezo a descender. Ahora, hay un hecho interesante aquí, porque es que la Biblia registra en el versículo 3 que él aborda un barco y dice específicamente que él pagó su pasaje. Es interesante ver que él estaba dispuesto a pagar un pasaje que lo llevara al otro extremo del mar, tratando de huir de Dios sin importarle nada. Pero él pagó su pasaje, pero no recibió lo que había pagado, porque él pagó por un viaje a Tarsis, pero que este viaje no llegó a Tarsis, sino que fue y fue escupido una vez más en Nínive. Así que Jonás perdió su dinero, perdió el rumbo, perdió el testimonio, perdió su tiempo. Si tratamos de huir de la presencia de Dios, vamos a perderlo todo. No solamente vamos a perder nuestro dinero, sino nuestro tiempo, nuestro rumbo. Vamos a perder todo lo que realmente Él nos ha dado por gracia. Ir en contra de Dios, pagando todo, quiere decir que lo perderás todo. Porque ir con Dios, cuando Él pagó por nosotros, es ganar todo. Ahora, la historia nos sigue diciendo, versículo 4 en adelante hasta el 9, dice que es Dios, interesante esto, es Dios quien levanta una gran tormenta. ¿Y sabe qué hacía Jonás? Durmiendo. Jonás dormía y es interesante que hay otra persona en el Nuevo Testamento que también en medio de una tormenta, de una tempestad grande, se encuentra durmiendo. Y esto me refiero a Cristo. Sí, en medio de una tempestad, Él también durmió. En Mateo capítulo 8, versículo 24 nos registra la historia. Pero, ¿cómo se puede dormir en medio de esta tempestad? Ahora, Cristo, a diferencia de Jonás, era Dios. Y lo demostró no cuando clamó a un Dios, sino cuando se levantó en la barca y reprendió a las olas y al viento y dijo, calla, enmudece, y los vientos y el mar se aquietaron. Ahora, es interesante también ver la actitud de los marineros. El versículo 5 nos dice que los marineros actuaron como actúa el mundo. Ellos trataron de resolver la situación. Ellos buscaron clamar a sus dioses. Y obvio, sus dioses no les respondieron. Y entonces buscaron a un cristiano. Ore por mí porque estoy en esta situación. Y esta reacción del mundo es entendible. Pero, ¿y la reacción de Jonás? ¿Se parece la reacción de Jonás a lo que como reaccionan los cristianos hoy en día? Cristiano, te doy una noticia. El mundo está desesperado. En una situación en la cual estamos viviendo, él está desesperado. ¿Qué haces? ¿Estás durmiendo? Cuando Jonás dormía, las piedras empezaron a hablar. Empezaron a hacerle preguntas a Jonás. Le cayeron a preguntas. Como una tormenta de preguntas. Ya no puede callar más Jonás. Tuvo que hablar Jonás. Hermanos, así que déjeme decirle, si Dios quiere que hablemos, entonces Él va a encontrar la manera de que nosotros hablemos. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria a su luz admirable.
tienes que hacerlo desde el lugar donde estés, en la situación donde estés. Hoy en día puedes hacerlo, tienes los medios para hacerlo. Entonces no duermas, hazlo. El versículo 8 y 9 encontramos registradas las preguntas que le hicieron a Jonás. Meditemos un ratito en estas preguntas. La primera pregunta que le hacen es: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Fue la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Vaya que las preguntas son preguntas realmente certeras, porque él tiene que responder. Jonás dice versículo 9 que le respondió. Imagínense, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, eso es similar a que el mundo que está desesperado venga a decirnos a nosotros, a exigirnos a nosotros que demos un mensaje, cuando eso es lo que se supone que yo debo hacer. Eso es como que si las preguntas fuesen dirigidas a nosotros y nosotros como cristianos pudiéramos responder: bueno, yo soy cristiano y soy mandado a dar un mensaje de esperanza, de salvación, de que tenemos un cielo preparado para todo aquel que confiesa en Cristo, y que la solución de cualquier problema de la humanidad es que tú pongas tu confianza en Cristo. Y el mundo nos diga: bueno, ¿y por qué duermes? ¿Por qué no me dices el mensaje? Pero como Dios es fiel, Dios mostró salvación aún a pesar del mensaje que Jonás dio. Porque Jonás dio un mensaje. El mensaje fue: no quiero. Se escondió, huyó de la presencia de Jehová. Y estos marineros que estaban allí estaban atónitos con lo que le estaba pasando. El versículo 10 le dice: ¿por qué has hecho esto con nosotros? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos dijiste el mensaje? ¿Por qué te ocultaste? Y entonces ellos van a mostrar mucha más compasión que el mismo Jonás. Jonás prefiere la muerte antes de predicar a Nínive. Y a veces el corazón del hombre es esto, hermano. Esto es el corazón del ser humano. Un corazón duro, un corazón que realmente no está pensando en el bienestar de otros, sino simplemente en el bien propio. Estos marineros mostraron mucho más compasión que Jonás en todo sentido, porque dice en los pasajes subsiguientes que estos hombres trataron de la mejor manera de que Jonás no fuese lanzado al mar. Dice que ellos trabajaron muy duro para hacer volver la nave a tierra, porque la respuesta que le dio Jonás fue: láncenme al mar, mátenme, y ya se va a acabar esto. Y aunque ahí estaba la respuesta, estos hombres no pudieron ver esa respuesta como algo lógico, sino que fueron a la compasión y empezaron a tratar de trabajar, a quitar de la barca aquellas cosas que pesaban, hacían pesar la nave, tratando de aligerar carga para llegar a un lugar de tierra y poder anclar y tener su barco seguro. En este caso, Jonás les dio una solución: láncenme al mar. Y ellos no quisieron ver esta solución porque no era para ellos lógica. Sin embargo, acontece algo extraordinario en este pasaje. Y es que estos hombres, teniendo compasión de Jonás, al momento de lanzarlo, dice que lo levantaron para lanzarlo al mar, pero ellos oran a Dios y le piden a Dios que la sangre de este hombre no corra por sus manos, sino que tenga compasión de ellos. Y es cuando Jonás es lanzado al mar. Si nos detenemos a ver la compasión de estos hombres versus el contraste con Jonás, nos damos cuenta de que estos hombres tenían compasión por un hombre. No querían que pereciera. Sin embargo, Jonás no quería ir a Nínive para que una gran ciudad se salvase. Qué egoísta fue Jonás realmente. Él fue muy egoísta porque el acto no de lanzarse al mar, de que lo lanzaran al mar, no era ni siquiera para que salvaran sus vidas, sino el acto de que lo lanzaran al mar era simplemente el no ir a Nínive. No era para salvar la vida de estos hombres, aunque
cuando lo lanzaran al mar, eso se calmaría el mar. Sin embargo, su corazón lo que había es, no quiero ir a Nínive. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque más adelante en los pasajes subsiguientes vamos a darnos cuenta que su rebeldía continuó delante de Dios. Pero estos marineros alcanzaron salvación. Mientras levantaban a Jonás, ellos clamaron a Dios. Antes clamaban a otros dioses, ¿se dieron cuenta? Si usted lee el pasaje, cuando hubo la tempestad, clamaron a sus dioses. Pero luego de ver la mano de Dios obrando en los corazones de ellos mismos, al tener compasión de Jonás, entonces ellos ahora cambiaron de Dios. Ahora claman al Dios verdadero. Incluso hicieron votos delante de Jehová, hicieron sacrificios delante de Jehová. Amigo, hermano, que me escucha, ¿quién es usted en esta historia? Si usted dice, mi vida se parece mucho más a la de los marineros, entonces usted necesita arrepentimiento. Usted necesita venir arrepentido ante los pies de Cristo, donde hallará salvación. Dice la Biblia que si ponemos nuestra fe en el Hijo unigénito del Padre, entonces pasaremos de muerte a vida. Pero si usted se parece más a Jonás, también necesita arrepentimiento, porque Jonás hizo algo que nosotros hacemos cada vez que estamos frente a una persona y no le hablamos de Cristo: huir de nuestra responsabilidad. Cuando no vivimos de acuerdo a los estándares de Dios, entonces huimos de nuestra responsabilidad tratando de ocultarnos de la presencia de Dios. Debemos arrepentirnos también y pedirle perdón a Dios. Debemos pedirle que Él nos capacite para ir y predicar el Evangelio, no solamente con palabras, pero con nuestra vida. Pero si usted es un cristiano que está tratando de vivir su vida de acuerdo a los estándares de Dios y se está esforzando, entonces pida a Dios la fortaleza de no desviar su dirección ni a derecha ni a izquierda, que lo mantenga centrado en la vida y el sacrificio de Cristo, ya que allí encontramos nuestro refugio, pero también el lugar donde no nos exaltamos, sino que nos humillamos, y entonces podemos nosotros estar debajo, menguando cada vez, y que Él entonces crezca sobre nosotros. Hermano, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y espero en el Señor que cada día nuestra vida sea semejante a la de Cristo.